A mis abdominales están los más picantes, hay unos más picantes. Que lleva se emocionó. Esa caja Hola. ¿Qué dijo? Ahorita que casi no trae. Está el pelito ahí. Se le quedó para atrás se le queda ahí con la no, ya esa. Bueno, buenas noches, señoritas, jóvenes, caballeros. Uno de los temas que uno, bueno, que se debería trabajar desde una temprana edad, guarda sus paquetes, por favor. Que se deben de trabajar, sobre todo en la infancia. Bueno, antes se llamaba muchísimo, se le conocía muchísimo como estimulación temprana, pero realmente se corrigió ese nombre, no se le debe llamar estimulación temprana, sino estimulación oportuna. ¿Sí? Porque si antes se estaba, digámoslo, estimulando al niño una vez el niño ha nacido. Pero entonces, ¿dónde quedan los 9 meses anteriores con respecto a la estimulación oportuna en el útero, el vientre, ¿no? Entonces, realmente, ustedes, las señoritas,
que ya tienen sus hijos, entonces deben o debieron pasar por el curso que se llama psicoprofiláctico, ¿no? Ese curso psicoprofiláctico es precisamente para enseñarles a las mamás, sean primerizas o no, a que tengan una estimulación oportuna en el vientre. Eso les ayuda enormemente a la creatividad. Niñas, por favor. Le ayudan enormemente a la creatividad y a cómo el desarrollo de la personalidad de ese bebé en útero va a tener a nivel motivacional y va a tener un desarrollo de personalidad supremamente adecuado. Es algo supremamente valioso e importante que se debe generar. El tema que ellos van a trabajar es precisamente esa estimulación. Cómo se desarrolla esa creatividad, cuáles son los factores que están fomentando esa creatividad y qué es lo que no le permite al niño desarrollar esa creatividad. Entonces, estamos de la mano de la parte motivacional que está muy relacionada con ese contexto familiar. Si nosotros tenemos un contexto familiar un poco disfuncional, pues qué tipo de motivación voy a tener. Y si no tengo motivación, seguramente mis procesos creativos, mis procesos de aprendizaje también van a estar muy por el piso. Eso conlleva a que se deban generar como unas reflexiones con respecto al contexto familiar. Pero no solamente en el contexto familiar, sino en el contexto cultural. Los contextos culturales son supremamente importantes y hay que tenerlos en cuenta. ¿En qué sentido? Es muy diferente que una persona que nace, un niño que nace en África, un niño que nace en Arabia, un niño que nace en Estados Unidos, un niño que nace en Colombia. O sea, la cultura de cada país, de cada región, marca la diferencia. ¿Ves? Y eso genera una serie de estructuras comportamentales ligadas precisamente a la manera como nosotros vivimos en nuestra idiosincrasia y en nuestra cultura social. ¿Ves? Entonces, es lo que vamos a tratar de entender esa parte. Y bueno, ellos son los que van a socializar el tema. Dale, por favor. Buenas noches, mi compañero. Buenas noches. Mi compañero Kevin Preciado. Hoy les estaremos hablando sobre el artículo de el estímulo a la primera infancia en sus primeras etapas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué es importante el estímulo a temprana edad? Pues yo quisiera hacer esta pregunta pues a las mamitas, que no me podía colaborar. ¿Tienen mamá acá? Yo creo que es la mayoría. ¿Tienes una mitad acá? No, Bueno, nos dicen que el 80% del cerebro se desarrolla de 0 hasta los 6 años. ¿Estarían de acuerdo conmigo? De niños. Sí, porque tienen bastante conocimiento y aprenden de que está bien, que está mal, y ya de ahí ellos ya pueden tomar. exacto. ¿Por qué motivo? Porque el niño es donde ve, escucha, siente, juega, y en esa etapa, pues, o sea, los ayuda a explorar, los ayuda a tener más creatividad, ¿sí? Cuando eso no pasa, el tiempo puede estar como atrasado, pues, en ese tiempo. ¿Sí? ¿Estoy mal o estoy...? Mire, Porque yo no soy mamá todavía, no, entonces, por eso... pero mire, o sea, lo que yo les comentaba ahorita, la estimulación tiene que ser antes del nacimiento. No podemos perder, o las mamitas no pueden perder, o los papás también, porque es que esto no es únicamente las mamás. Tienen que mantener siempre una estimulación oportuna, y de hecho,
Cuando, cuando la mamá se da cuenta que queda en embarazo, pero no era un embarazo deseado, esa reacción emocional de la mamá puede ser perjudicial para el feto, para el bebé que está en útero, ¿no? Precisamente porque ustedes saben de que esa conexión sináptica que hay entre la mamá y el bebé en útero, esa simbiosis tan marcada que hay allí es muy fuerte y, como su merced lo decía, la, el sentir que la mamá está en un estado depresivo recurrente, el sentir que la mamá está llorando permanentemente, el sentir que la mamá está de mal genio y que la mamá está expresando permanentemente frases como yo no quiero tener a este chino, yo no quiero tener a esta china, yo no quiero tener absolutamente nada, yo no sé para qué me dejé embarazar, bueno, o sea, todas las frases negativas, obviamente, en esa conexión que hay con el bebé, pues el bebé lo está sintiendo. Y eso, como su merced lo decía, ya está generando una reacción emocional negativa en ese futuro bebé, porque ya está generando, y es una reacción muy natural de supervivencia con respecto a que se supone que el niño debe estar dando ciertas respuestas a ciertas etapas del desarrollo neurológico, del desarrollo físico, de la parte auditiva, de la parte visual. Pues tiene que debe estar dando cierto tipo de respuestas. ¿Sí? Por eso es que, de hecho, si ustedes saben, el plan de la mamá canguro, eso se generó aquí en Colombia. O sea, eso fue creado aquí en Colombia. Y es precisamente para que los niños que salen de una manera acelerada, que son prematuros, pues obviamente no están formados en su totalidad. ¿Sí? Están faltando cierto tipo de condiciones físicas, neurológicas, y por eso ese contacto, que es donde se empieza a generar lo que tiene que ver con la teoría del apego, ¿no? Ese calor afectivo, ese calor humano que tiene la mamá hacia el bebé. ¿Sí? Entonces, cuando el niño nace, o antes cuando el niño nacía prematuro, lo que se hacía era que se le llevaban a la incubadora. Ese espacio de la incubadora era mortal para los niños, porque no había ese lazo afectivo que debe existir. Por eso se crearon las mamás canguros, que tan pronto nace, lo que le enseñan a la mamá es cómo tiene que cargar al bebé, cómo lo tiene que alimentar, cómo lo tiene que asir a su cuerpo, a su pecho, ¿sí? Y obviamente seguirle hablando. Todo ese proceso de comunicación afectiva que existe entre la mamá, perdóname, entre la mamá y el bebé es supremamente importante. Cuando el niño no se le estimula oportunamente en esta parte, pues los niños empiezan a tener una, eh, una desventaja con respecto a esa parte, porque no desarrollan pues todo ese vínculo afectivo y son los que empiezan a responder de una manera muy silenciosa. El niño o los niños deben de o tienen unos actos reflejos que tienen que responder cuando uno los estimula, ¿sí? Entonces uno los acaricia y los niños tienen que reaccionar a eso, ¿sí? Pero cuando no lo tienen, ojo, que seguramente hay problemas neurológicos que tienen que ser corregidos. Si no son corregidos, pues el niño va a estar en una desventaja bastante grande. Si eso se está presentando cuando el niño es prematuro, si aparte de eso la mamá es poco afectiva y no deseaba al niño, pues peor todavía. ¿Ven? Y ahí estamos alterándole su desarrollo emocional y por ende también su estado motivacional, pues porque va a estar supremamente desligado a esa parte afectiva. ¿Ves?
A veces las mamás tienen o desarrollan una serie de temores, pues sobre todo las mamis primerizas. ¿Será que mi hijo va a hacer bien? ¿Será que mi hijo me lo van a querer? ¿Será que me lo van a rechazar? ¿Será que de pronto va a tener malformaciones? ¿No? Entonces, son todas esas conductas que las mamás en su temor normal, en su temor natural, pues tienen que corregir, porque esa información, ¿sí? Y ya, no sé, de pronto ellos van a hablar de qué pasa cuando nosotros dejamos de lado al niño y no lo estimulamos para que haya esa creatividad, o qué pasa cuando nosotros lo sobreprotegemos, porque son las dos cosas extremas negativas que hacen que los niños de cierta manera tengan ese tipo de desventaja. Dime, por favor. Es que avanzó mucho, pero lo que quería decir que hay un tema con, o sea, quería agregar unas cositas sobre el plan canguro, que pues, lo primordial es que ellos cuando están expuestos al frío bajan muy rápido de peso y eso es lo que los afecta. Lo importante del plan canguro es básicamente el piel con piel, ya que el bebé va a estar en la temperatura del padre o de la madre o de la persona que lo esté cangureando. Porque pues usted sabe que tampoco es un plan canguro solo para la madre, sino es un plan de la red familiar que todos deben turnarse y ayudar y bueno. Y lo otro era de que, aparte de la temperatura del bebé, hay un desfase de edad que empieza a contar. No cuenta desde el momento que nace, sino desde el momento en el que, por ejemplo, nació de 37 semanas. Entonces tiene que recuperar esas semanas faltantes para hacer como un compás a empezar a contar lo que usted dice. Las partes motoras, que vayan todos a su edad, es de acuerdo a la corrección de edad gestacional y la edad desde la que nace, pues para que el bebé ya empiece a contar desde los 2 años que se gradúan de plan canguro, es que empieza uno a ver el desarrollo normal y común, porque suelen quedarse un poquito, no siempre, pero la mayoría, pues por eso, porque no están bien desarrollados, entonces van un poco más lento al desarrollo que un bebé normal, un bebé que nació al tiempo. Sí, básicamente. destacado. Era como eso. Sí, gracias. No, muy importante lo que mencionas. Además, cuando hablamos de ese retraso, entre comillas, o estar rezagado, algo que uno debe manejar siempre es que en los niños, creo que en algún momento lo habíamos mencionado en clases, en este módulo, los niños tienen algo en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de aprendizaje, en su marco evolutivo, que permiten que de pronto lo que usted está diciendo, que si están rezagados, hay algo que se llama los periodos críticos y la plasticidad. Esos periodos críticos lo que dicen es, entre tal fecha y tal fecha, se debe cumplir el aprendizaje de las vocales, que me ocurre. En ese espacio de tiempo es donde nosotros tenemos que estar brindándole toda esa información. Si esos periodos críticos no son estimulados por cualquier factor externo, como que la mamá trabaja, el papá trabaja, el niño lo deja en una taracuna, Celular. o que de pronto no lo cuidan como debe ser, pues entonces estos periodos críticos se pierden. Pero la biología es tan interesante y tan llamativa que aparte de esos periodos críticos en donde se tiene que fomentar ese aprendizaje, pero que tiene que estar dado por nosotros los adultos, ¿sí? O sea, de nada sacamos con que el niño nazca término adecuadamente si no lo estimulamos. O sea, si no le generamos los procesos de aprendizaje que tiene que aprender. O sea, igual estaría perdiendo muchas cosas. ¿Ves? Entonces, si yo tengo un niño que no lo saco de la casa, que lo mantengo siempre en un cuarto encerrado, sin luz, sin ventilación, pues obviamente su parte auditiva, su parte visual va a terminar atrofiada. ¿Ves? Y eso no es lo más correcto.
Pero como les decía, la parte biológica de los niños tienen algo que se llama la plasticidad, y es como que el cuerpo y la misma naturaleza le permiten esa plasticidad extender un poco para que se generen los aprendizajes, ¿sí? Pero volvemos al mismo tema, se tiene que estimular, se le tiene que brindar todo el tipo de estimulación que podamos darle a ese neonato, porque si vuelve y pasa ese tiempo, pues no se logra hacer nada. Pero ¿quién es el perjudicado a futuro o a mediano plazo? Pues el niño, ¿sí? Porque no va a tener las herramientas, no va a tener las habilidades para enfrentarse a un mundo demandante, a una sociedad demandante, ¿ves? Y todo tiene que darse, ¿ves? Entonces, todo este tema de la estimulación oportuna, de la manera como nosotros abordamos y le ayudamos a nuestros hijos, a nuestros bebés, depende mucho de nosotros. Cuando ya te doy la palabra, sí, te iba a preguntar algo. Sí, ahora, cuando yo estoy o estaba dando el del centro médico, yo era parte del programa de promoción y prevención y yo tenía que correr esos cursos psicoprofilácticos para las mamitas en embarazo, y las mamitas iban o solas o con su mamá o su papá, o su mamá más que todo. Algunas iban con sus parejas, no todas, ¿sí? Entonces, llegaban ellas a esa charla del curso psicoprofiláctico y uno las veía con una carga emocional muy fuerte. Una carga fuerte en donde están totalmente desgastadas emocionalmente, en donde realmente no quisieran tener el resto, ¿sí? Pero su religión no las deja, o la familia no las deja. Hay otros que sí, simplemente porque no quiero tener este bebé y pues hagan el aborto, cosas como eso, ¿no? Pero eso son cuestiones de creencias y de proyectos de vida, ¿no? Y en últimas, uno a veces no tiene cómo involucrarse en esas cosas, ¿sí? Porque ya es el desarrollo mismo de la personalidad y la capacidad que tiene para tomar decisiones. Señorita. Profe, no, de acuerdo con lo que usted complementa para los compañeros, lo que la compañera dice, pero hay particularidades, o sea, Sí. por muchas estimulaciones que uno utilice, yo tengo un hijo de 25 semanas de nacido, hoy tiene 8 años, y acompañamiento psicológico, terapéutico, con un montón de cosas, porque obviamente la estimulación de él fue muy diferente, un proceso muy diferente, porque vivió mucho tiempo en su incubadora. Cuando él sale de allí, empezamos todo el proceso, cambio y demás, pero a hoy, que tiene 8 años, a pesar de todo lo que ha tenido mi hijo en su corta vida, por ejemplo, se ponen los zapatos al revés, lleva por ahí 6 meses que aprendió a leer. Y ha sido muy difícil el proceso porque está en un colegio pues, normal, privado, normal, pero cuando yo veo procesos de acompañamiento a terapias y a pediatría con él, ahí no lo viven como los niños normales, sino empiezan a mirar todo su proceso desde su nacimiento y demás, pero de todas maneras es muy difícil. A pesar de que mi hijo no tuvo ese acompañamiento, pero lo tiene con todas las terapias. Pero que es muy difícil. El proceso de inclusión a los demás. ¿Sí me entiendes? Okay. Porque usted lo mide con un niño de 8 años, a mi hijo totalmente cambió desde que nació, por las 25 semanas de gestación que tiene. Claro, entonces a pesar de todo ese esfuerzo que se tiene, no se logra tan fácil. Entonces, te digo que hay casos particulares porque no es tan fácil. A mi hijo, por ejemplo, se ponen los zapatos al revés, aprendió a leer hace por ahí 6 meses y él va en las curvas de aprendizaje, pues obviamente está por debajo. Sí, claro. Porque le cuesta. Entonces, ¿qué decía la pediatra en una ocasión? No, él logra esa escala algún día, pero ya tiene 8 años. Entonces, esa estimulación. Yo me pongo a ver, por ejemplo, yo veo de una familia paisa tradicional donde no ocurrían esos nacimientos tempranos. No sé qué influye ahorita, si es la comida, si es la calidad de vida, si son las ciudades, si es el corre-corre de una mamita hoy en día, pero en las familias ancestrales no ocurría eso. O se morían o muy poquitos los que nacían canguros. Sí, correcto. Pero ahorita
yo creo que es una alarma para las mamás que no han tenido hijos, todo el proceso de alimentación, el autocuidado, Total. porque tener un bebé con esas condiciones como las que me tocó a mí es muy difícil. A hoy que tiene 8 años todavía seguimos, por ejemplo, yo de mamá lo sobreprotejo. Tengo uno normal y a ese lo sobreprotejo. Pues porque aparte nació con una hidronefrosis, con una alergia, nacen con muchas cosas, pues porque no le dio tiempo a desarrollar en el vientre mío ese proceso de gestación. Apenas tenía 25 semanas, 700 gramos, ni siquiera un kilo. Sí, claro. Entonces, uno dice, a hoy es un signo de alarma y muchos desconocemos eso. Yo desconocía, yo trabajo en el área de la salud, hace 9 años en la clínica y nunca, ni por la cabeza se me había pasado ese tema de la estimulación, del autocuidado, de comer saludable. ¿En serio? Me contaban todas estas cosas, pero uno hasta que no las ve, no las cree. O sea, como uno dice, ah, eso le ocurrió a ella. Cuando a uno le toca, uno dice, pues pucha, yo hubiera comido mejor. Yo hubiera tenido más precaución, porque ese proceso en los niños es muy difícil y uno de mamá se siente frustrada. Yo con mi hijo lo sobreprotejo, yo me frustro cuando me lo comparan con otros niños, las profes son duras, los tratan como a todos igual, pero el mío está por debajo, el mío pues no tiene buenas notas porque a veces no comprende lo que hace. Y tiene refuerzos en la casa, bueno, un montón de cosas. Perdona, ¿qué edad tiene el niño? 8 años. 8 años. Pero no, o sea, para él no es tan fácil las cosas. Entonces, cuando uno a veces lo pone en contexto a las personas o a los médicos, es que no se encuentra mal porque de 25 semanas. Claro, ahí se devuelve todo el proceso. Lo que usted decía, se saltó muchas etapas. Y a pesar del acompañamiento, nos hizo falta más. Eso me dicen amigos pediatras, le hizo falta más, mamita. Pero ¿qué más hace uno? Si es que a veces uno desconoce el tema. Miren, algo tan sencillo, pero también tan importante y volvemos al tema de quiénes son las personas que atienden a los pacientes, en este caso a los niños, ¿no? Uno puede encontrarse en el centro médico, en la clínica, en el hospital, muy buenas enfermeras, muy buenas pediatras, muy buenos pediatras, buenas médicas, como los que no, ¿sí? Entonces, muchas veces los diagnósticos y las evoluciones que hacen los médicos no son completas. Es decir, que no lo trabajan con ética, que no lo trabajan profesionalmente. Y eso, de hecho, hay muchos niños que estando bien, se complican y fallecen, ¿sí? Por una negligencia médica, una situación médica que realmente no debía haber sucedido, pero así pasa. Entonces, bajo esas características, el acompañamiento tiene que ser permanente. Y eso es algo de un trabajo diario, permanente, de recomendarlo en el jardín, en el colegio. En el colegio también, si nosotros tenemos profesores que no tienen para nada experiencia con respecto a niños que tienen ciertas características de aprendizaje, entonces simplemente es un alumno más, pero no lo están manejando de una manera realmente eh, adecuada. No lo están manejando. Simplemente, con todo respeto lo digo, me lo involucraron en el salón donde yo tengo 45 estudiantes más y ahora me colocaron este niño con autismo, con síndrome de Down, con Asperger, ¿sí? Con bueno, todas esas cosas. Y los niños obviamente no son los culpables. Los niños son el resultado precisamente de esas malas decisiones que toman algunos adultos, ¿sí? Me parece curioso cuando se habla a esta época de que no se conozca de los procesos de estimulación oportuna, si eso se está presentando ya ¿qué les digo yo? Desde el 2004, o sea, Desde recién, pues mi hija, estimulación oportuna, Sí. ¿no? por ejemplo, o sea, por mi embarazo yo no vi eso.
que a mí nunca me dijeron, esto es para las mamitas, tienen que venir a tal cosa. Yo tengo solo era, claro que ya mi hija tiene 20 años, ¿no? Pero digo que tiene que tener por ahí como 10 años para acá este programa. No sé. Muy antiguo, no sé, bueno, bien curioso, señorita Sofía. Yo siento que, bueno, ahorita decías lo de los profesores, las estrategias, yo siento que a veces ni siquiera es algo que sea del control de ellos, por experiencia, porque a veces es desde el mismo sistema educativo. De acuerdo. Entonces, digamos, yo trabajé hace como un año en un jardín que es muy famoso y pues una vez piensa como, no, el jardín más caro es como el mejor y todo eso. Y pasaba justamente eso. Entonces había cursos donde eran de entre 25 o 30 niños, donde solo había una profesora y había niños con autismo, niños con dificultad al aprender y simplemente se trataban como los demás. Y yo me daba cuenta que pues era todo un lío con las profesoras y con las auxiliares que ayudaban a veces a salones, no era como una ayuda constante, sino era a veces, y no les queda de más, sino simplemente hacerlos parte, porque mientras tú le pones cuidado al niño que le cuesta aprender, el otro le está pegando al otro, y el otro se va a salir, y el otro la escalera, y el otro come, y el otro le pega. Entonces siento que a veces ni siquiera es algo de los mismos profesores, obviamente hay casos de casos, no estoy generalizando, pero sí es total del sistema educativo. Sí, seguramente. Profe, es que ahí también juega mucho todo el tema ahorita, la inclusión. Yo no sé si yo, por ejemplo, personalmente estoy en contra de eso. Esa inclusión quiere decir que inclusión, o sea, el que tenga dinero o el distrital puede empezar a estudiar con cualquier discapacidad. Pero, ¿qué tanto está pensando el sistema en esa personita que está ingresando donde los niños son normales? Si es que lo que la compañera dice, mientras a él se le dificulta leer, es que el niño que tiene una condición, nosotros somos normales, para nosotros. Entonces, ¿qué tan fácil es para ese que si al mío le cuesta, por ejemplo, no más que la persona me dice que usted como siempre, al mío, yo digo, oye, pucha, yo la paso más allá que lo trabajo. Es que son niños como los demás, pues la inclusión no está pensada a ellos, están pensadas a los papás, que de pronto lo están desencartando y lo dejan ingresar a cualquier colegio. O si tiene dinero, pues también lo hace. Pero los niños, o sea, ese sistema está totalmente errado. Está totalmente desfasado y pues esa profesora está en el lugar equivocado, ¿no? Es lo que yo le digo, ¿no? Realmente es que miren, o sea, el Ministerio de Educación, bueno, el magisterio, tiene un error gravísimo hoy día y es de que ellos hacen convocatorias profesionales para ocupar vacantes de profesores que no son pedagogos. Para nada son pedagogos y mucho menos tienen conocimientos sobre el tema de la inclusión o problemas de aprendizaje. Yo soy matemático y entonces me presento al magisterio a pasar y me hacen la prueba y son muy pilo en eso y pasé. Le falta ser persona. Aparte de eso. Y se encuentran con un mundo totalmente diferente, con un mundo supremamente negativo, porque es que los estudiantes del magisterio tienden a ser un poco fuertes también, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de los profesores, lo que tú decías, que están siendo aprendidos común y corriente y que tienen que estar pendientes de los otros compañeros, no, no podemos dejar de lado el que esa persona que es profesora, que es profesor, pues también tiene una vida, ¿no? Y también tiene un hogar, y tiene problemas familiares, y se separó, o se le murió, ¿sí? Y tiene responsabilidad, y toda esa carga emocional. Entonces por eso el sistema educativo en Colombia tiende a ser un poco incorrecto en ese manejo, porque no está preparando a sus profesionales. La universidad pedagógica, que en su eslogan dice, educamos educadores. ¿Ve? Y allá salen licenciados en muchas asignaturas de pedagogos. ¿Ve? Y ahí están ya incluyendo todo ese tema de la inclusión. ¿Ve?
Por eso yo hablo de la sociedad y la cultura, cómo eso termina impactando positiva o negativamente en donde estamos creciendo, ¿sí? Cómo nuestra sociedad, cómo las personas que están viviendo en los cinturones de miseria, en las partes elevadas en las montañas, que realmente tienen una calidad de vida supremamente negativa y que viven al día, ¿ve? Y que, perdón, con todo respeto lo digo, parecen conejos, ¿no? Realmente tienen hijos y ¿sí? Tienen un problema de tener hijos, ¿sí? Y realmente no se cuidan. Entonces, todo eso lleva a que se incremente la problemática, porque son niños que van a estar al cuidado de Dios, ¿sí? Exactamente, y a tener una vida supremamente hostil. Son mamás que ni siquiera se casan, que van a vivir en unión libre, les hacen 3 hijos. Perdóneme lo que yo estoy expresando, no quiero que, con todo respeto por las mujeres, ¿sí? Pero se embarazan 3 veces con el mismo señor, el señor las deja, consiguen otro señor peor que la anterior, ¿sí? Entonces, esa visión, pues, sí, claro, claro, sí, exactamente. Entonces, eso lleva a que se deteriore toda una relación social familiar, porque así se mantienen ese tipo de situaciones. ¿Ves? Entonces es entender un poco la complejidad social, la complejidad cultural y cómo la falta de educación, la ausencia de la educación. Nosotros somos supremamente afortunados por estar pisando una universidad porque queremos cambiar nuestro país, queremos mejorar nuestro mundo, queremos ayudarle a las demás personas, ¿sí? Pero nos encontramos con un mundo totalmente cambiante, muy seguido y muy deteriorado. Ya, de pronto, como para volver al tema, vamos a decir que, bueno, la estimulación temprana de lo que estábamos hablando y conocimiento frente a los trastornos, condiciones que relativamente son nuevas, porque a pesar de que la psicología tiene teorías desde mucho antes, no toda esa información es accesible para todas las personas, no todas las personas creían esas teorías hasta que ya la psicología se volvió una ciencia, antes no lo era. Entonces, para eso siento yo que las personas hasta ahorita es que se está dando a conocer el tratamiento adecuado, el trato, sí, como la manera de manejar a las diferentes situaciones de niños, adolescentes que tienen estas condiciones, sea por plan canguro, sea por un autismo, lo que usted mencionaba, como todas estas condiciones que puede que en cierto punto no afecten unos factores, pero afecten en otros. Y lo de la estimulación temprana, es lo que también decía mi compañera, para todas las mamás no es accesible. Hay muchas que no tienen ni siquiera servicio de salud o muchas que no tienen como el conocimiento ni siquiera de, primero sí, su salud sexual o todo eso en el colegio, ni siquiera, o sea, eso fue hace muy poco que se empezó a implementar y por el desconocimiento es que pasan estas situaciones, de que hay muchas mamás que no saben que deben estimular al bebé, de que no tienen el programa canguro cuando son prematuros, sino que a lo que ellas crean, ni siquiera una incubadora, o sea, es eso de que si lo vemos muy general y muy ideal, pues así tienen acceso, está el internet, ya todo el mundo está en la actualidad, pero estamos en Colombia y en Colombia sigue habiendo sobrepoblación por la falta de conocimiento, por muchas situaciones de no solo la estimulación o el embarazo en general, sino también de las enfermedades que se están presentando últimamente, que están mucho más comunes. Si se dan cuenta, se están presentando mucho más frecuente por ahorita la tecnología, por el desarrollo genético de las personas. Pero pues para mí es eso, como la falta de conocimiento que todavía tiene Colombia frente a muchos temas que sea por ignorancia o por falta de creencia, pues no se están dando a conocer todavía muy bien.
impactante lo que mencionan, porque realmente se supone que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas estas entidades tienen que estar a la vanguardia precisamente de toda esta población infantil, de todas las mamitas que realmente necesitan de ese apoyo, de esa colaboración para ser mejores mamás, para ser mejores padres en últimas. El desconocimiento no les libera de su responsabilidad. ¿Eh? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, es bastante complejo. Pero sigamos con ustedes y ya vamos avanzando. Ya, bueno, ¿cómo se estimula la creatividad en los niños pequeños? Bueno, ahí entra el dejarlos jugar solitos, el dejarlos coger objetos, no solamente bueno, dejarlos jugar con juguetes, sino pues con objetos también, dejarlos explorar, dejarlos que pregunten, dejarlos que se equivoquen, que se caigan, que se paren. Entonces, eso también ayuda mucho en la estimulación de ellos. Porque lo que pasa es que hay papás que te caíste, vente limpio. No, así no. Se cayó, se para solo. Pues no sé si están de acuerdo conmigo. Yo no soy mamá, pero yo no sé Depende. Exacto, yo quiero que ese tema para mí Porque va a ser mamá. ¡Ay! ¡Ay! Ahorita bueno, entonces le voy a compartir un video que es apoyo que se puede yo. Pero antes del video, antes de eso, ellos mencionan un poco las comentarios sobre la creatividad. ¿Sí? Digamos que no es solamente lo que ustedes están mencionando, porque debe haber un orden, debe haber una estructura. ¿Sí? Lo que yo les comentaba ahorita y que ellos estaban mencionando, el hecho de que exista un abandono o una sobreprotección. Digamos que los dos extremos son obviamente nocivos. ¿Sí? Uno de los errores que cometen los papás hoy en día es que si yo quiero tener a mi hijo quietico, le entrego entonces el celular. ¿Sí? De hecho, cuando yo le retiro el celular, el niño me arma qué berrinche, qué pataleta. Y la única manera que el niño se calma es dándoselo nuevamente. Y estoy hablando de un niño de 2 años, ¿sí? O de menos inclusive, ¿sí? 2 años o menos. Entonces uno dice, venga, es más moderno, realmente lo que está haciendo es lo incorrecto. O sea, quiero que entiendan de que nosotros como adultos somos los que establecemos las normas en las pautas de crianza de los niños. Somos nosotros, mamá, papá, abuelo, abuela, tíos, pero somos los que establecemos las normas. Pero yo no sé en qué momento ellos empiezan a quitar un poco esa responsabilidad y se lo dejan a los niños. Y los niños son en últimas los que colocan las normas. Eso lo que hacen los niños es un aprendizaje por consecuencia a su berrinche. Entonces yo tuve mi berrinche, mi pataleta, entonces esa reacción genera una conducta de los papás que es entregarle el celular. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Reforzamos la conducta del llanto, reforzamos la gritería, el tirarse al piso y caemos en esa rutina. ¿Ves? Y eso no se puede permitir. A veces los papás llegan a consulta porque es que mi hijo ya no está haciendo caso. Y cuando ellos se sientan ahí al frente de mi escritorio, allá en el consultorio, yo veo que el niño se levanta, se sienta, coge, coloca, quita, y los papás no le dicen nada, ¿no?
Entonces ya uno ya está observando un poco quién es el que coloca las normas en la casa. Y no es ninguno de los dos papás, ni la mamá ni el papá, es el niño. ¿Sí? Y la mamá le dice, hijo, siéntate. Felipe, ¿qué te sientes? Felipe se sienta como 3 minutos. No, y eso es mucho. 1 minuto. Y luego se la y no le vuelven a decir nada. Y el esposo, en un mutismo impresionante, ¿sí? Calla. Sí, o sea, hasta de pronto, hasta lo regañan si habla. ¿Sí? Entonces, estas situaciones hacen de que la conducta del niño empiece a generarse en conflicto. Pero como el niño va creciendo, las conductas problemas también se van agrandando. La problemática con el niño, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, una película muy buena en lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad de un niño que termina siendo un asesino, porque, y eso pasó en la vida real, que llega y coge un arco, unas flechas y mata al resto de gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los papás fueron supremamente permisivos. ¿Ve? Entonces no es tanto darle eso que su merced menciona, de estimularlo, sino generarle una serie de estrategias muy organizadas, muy establecidas en las pautas de crianza para que los niños aprendan cuándo es bueno y cuándo es malo. ¿Por qué debemos actuar así y por qué no debemos actuar así? Los niños actúan de una manera muy natural, muy innata. ¿Sí? Cuando el niño nace y cuando tiene hambre, lo que hace es llorar, porque tiene hambre. Y al llorar, el niño genera un cambio en su entorno ambiental, en su entorno familiar. ¿Cuál es? Que esperamos que la mamá llegue para amamantarlo. ¿Sí? Si la mamá hace otra cosa, pues la mamá está perdida y no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Los niños son los que realmente están generando esos procesos de aprendizaje. Lloró, llanto con consecuencia, llanto, consecuencia, llanto, consecuencia. ¿Ven? Aprendió. ¿Ven? Porque es que esto le funcionó a él. Obviamente, pues el niño tiene hambre, hay que alimentarlo. No, no lo podemos dejar, perdón, aguantando hambre. ¿Sí? Pero esto se lo estoy explicando para que entendamos de que el entorno ambiental, el entorno familiar donde crece el niño, va a influenciar en su personalidad, en su creatividad, en su comportamiento. ¿Sí? Y mucho más cuando somos sobreprotectores, que no dejamos que se raye un poquitico la rodilla porque ya armamos qué lío, qué problema, ¿no? Entonces, no, tampoco. O sea, no hay un manual para ser los mejores padres del mundo. Echando a perder se aprende, pero ojo que estamos criando hijos, ¿no? Y lo que hemos venido haciendo son el resultado del comportamiento que tienen mis hijos, ¿sí? Buenos muchachos, buenos adolescentes, buenos adultos, o lo contrario, dependiendo de cómo haya sido esa evolución. Digamos, por favor. Antes, bueno, me van a colocar el video. De la estimulación desde recién nacidos. Durante los primeros 4 meses, tu hijo comenzará a desarrollar un conjunto de habilidades que le permitirán responder a las demandas del entorno. Es importante que sea estimulado para que pueda alcanzar hitos del desarrollo de forma natural y según su edad, logrando movimientos y conductas más complejas. Al nacer, tu hijo es capaz de mover todo su cuerpo. Para incentivar que lo haga, puedes extender y flectar lentamente sus extremidades inferiores y superiores. Para alcanzar un adecuado control de cabeza, debe pasar tiempo boca abajo o prono, usando sus brazos como apoyo para estimular la elevación de la cabeza contra la gravedad. Inicialmente, apóyalo sobre un cojín de lactancia para darle más altura y que le sea más fácil.
En la medida que vaya desarrollando la fuerza suficiente, puedes retirar el cojín. Durante las primeras semanas, tu hijo tendrá sus manitos cerradas y alrededor de los 2 meses ya puedes estimularlo para que tome objetos de diferentes tamaños y formas. Incentiva que lo haga con las 2 manos para que su desarrollo sea simétrico y que llegue al centro de su cuerpo. A nivel sensorial, puedes promover que tenga contacto con distintas texturas relacionadas con su día a día, como la ropa, el agua de la tina y el contacto piel a piel. A nivel visual, es capaz de mirar objetos cercanos y comienza a fijar la mirada en la cara de los padres y en figuras con colores de alto contraste, por ejemplo, blanco y negro, colores fuertes como el rojo y verde. A nivel social y de comunicación, será capaz de manifestar el agrado a través de la sonrisa y desagrado a través del llanto, lo que permite comenzar a diferenciar sus estados emocionales. Puedes estimular la sonrisa social y el balbuceo. En el día a día, es importante que reconozcas estos avances en tu hijo para estimular las distintas áreas del desarrollo y en caso de no identificar estos hitos, consultar de manera oportuna a tu pediatra. Clínica alemana. Si es tu Listo. De acuerdo al video que acabamos de ver, entonces, de la estimulación de la primera infancia frente a los niños, ¿qué rol interpreta la familia en estos ejercicios de estimulación? O sea, la familia ya viene siendo que sean los padres, que sean los cuidadores, que sean los abuelos, que sean los tíos, quienes conviven en su mayoría con el niño, pues qué rol desempeña en ellos o o qué ejercicios podemos hacer para que ayudarlos en este proceso, es evitar la sobreprotección, vendría siendo para con el fin de que se puedan ir desenvolviendo poco a poco por sí solos y puedan pues experimentar el mundo por sí mismos. Si los podemos acompañar, si los podemos guiar, pero eh, dejar de sobreprotegerlos tanto. Dejar de sobreprotegerlos tanto con el fin de que pues puedan tener una curva mayor, una curva de aprendizaje. Y otro ejercicio que puede hacer, o otro rol que también tiene la familia es generar la creatividad. Asimismo, pues puede generar que sienta el niño la libertad de expresión, de que pueda decirlo, digamos, cómo se siente frente a un problema, qué solución pueda tener, qué alternativas tiene, que surjan ideas originales, soluciones nuevas y poco a poco irlo acompañando y guiarlo en este proceso. Algunos autores famosos que nos explican de este proceso, de estos ejercicios y la importancia vienen siendo Jean Piaget, que es uno que nos indica la siguiente frase: el niño aprende y crea a través del juego. Para Piaget, el juego no era únicamente no es solamente la diversión, sino también es una forma esencial de conocer el mundo y construir el pensamiento. Y otra autora, Rita Hart, nos indica la frase: no se puede obligar a ser creativo, pero sí se puede enseñar cómo hacerlo. Ella plantea un entorno que pueda estimular la creatividad si se ofrece herramientas, libertad y el afecto suficiente. O sea, este último de la creatividad sí es muy importante para la estimulación en esta primera etapa de la infancia, con el fin de que, pues, pueda generar soluciones que puedan generar y poderlo acompañarlos durante este proceso. ¿Listo? Venga, yo quiero profundizar en el tema.
Estaba como, ay, miércoles. Pero no, gracias. Bueno, para profundizar un poco y darle cierre a este tema de la estimulación, ¿sí? Es lo que hemos venido hablando con respecto a la importancia de hacer una estimulación oportuna, adecuada, por las personas que estén alrededor de los pequeños. O sea, esto no es que tengan que ser exclusivamente los papás, es la persona que está al lado de ellos. Porque si los papás no están, por X o Y razón, pues obviamente no va a tener como esa oportunidad de la estimulación. Entonces, acá lo que estamos planteando, lo que veníamos planteando es cómo mirar el entorno familiar y educativo puede estar siendo supremamente adecuado, rico en estimulación para poder generar en ellos pues, unos resultados de aprendizaje de una manera integral. O sea, la familia es un factor importante, pero no es lo único. ¿Sí? No es lo único. Hay padres que entonces mandan al colegio a los niños porque se quieren desentender de él. ¿Sí? De hecho, cuando los niños entran a vacaciones de mitad de año, de fin de año, qué dolor de cabeza para los papás. ¿Sí? No, es que eso es así, ¿no? Y cuando ya están próximos a ingresar nuevamente a su periodo académico, como que se relajan, ¿sí? Realmente como que sienten un poco menos la carga de estar con estos pequeños. Obviamente, si nosotros no hacemos esa estimulación como lo mencionamos acá, podemos generar daños irreversibles. Y esa estimulación hay que hacerla. Y hagámosla, ¿no? Si no la hemos empezado a hacer, hagámosla o generemos procesos de aprendizaje motivacional, generemos esa estimulación y generemos ese enriquecimiento de la relación afectiva entre los padres y los hijos, entre los hermanos. ¿Ven? Obviamente eso tiene que estar a voluntad de todos aquí. ¿Sí? Por eso es que esta frase que dice que la familia tiene que ser como la base de una sociedad. Estamos hablando de que la familia es totalmente disfuncional, pues ¿qué podemos esperar? ¿No? La familia es el motor de unos comportamientos adecuados si es una familia funcional. Porque si mi familia está conformada por el padre alcohólico, ¿sí? La mamá que es supremamente irresponsable con su familia, con sus hijos, ¿sí? Tiene un hijo mayor que ya perdió el rumbo hace rato y está consumiendo droga. Tenemos otra hija que se metió a la prostitución a temprana edad. Pues obviamente esa formación, pues para nada es enriquecedora, ¿sí? Si ustedes vieron la película La vendedora de rosas, ¿sí? Ese es un ejemplo clarísimo de cómo las comunas en Medellín, bueno, aquí en Bogotá también, pero no le llamamos comuna, ¿sí? Pero se generan también estos tipos de aprendizaje, de procesos de aprendizaje por esa condición. Y mucho más cuando Medellín en esa época estaba muy alineada con el narcotráfico, ¿sí? Con el narcoterrorismo, y que todo el mundo alababa a don Pablo Escobar. ¿Ve? Entonces, eso era una condición en donde la maldad se estaba empoderando de un país. ¿Ves? Y entonces los niños, como no tenían un rumbo, no tenían un horizonte, ya eran un problema para la sociedad. Eso es un reflejo
muy claro de lo que es esa problemática tan fuerte. ¿Sí? Niños de 10 años ya perdidos en la droga, que mueren en la calle porque los pillan robando y los matan. ¿Ven? Entonces, son condiciones que realmente se tienen que reevaluar con respecto a cómo nosotros, como familiares, somos los que educamos en normas, en valores, en la parte espiritual que se quiere mencionar, pero no le debemos quitar responsabilidad a la escuela. Y aquí veíamos el tema de la responsabilidad de los profesores para la formación de los estudiantes. ¿Ven? Pero debe haber una comunicación bidireccional entre estos dos. ¿Sí? Que yo necesito que venga su esposo porque es que necesitamos hablar porque el niño es un delincuente, porque está robando, porque está haciendo matoneo, porque... y el papá ni aparece en la esquina del colegio. ¿Ven? Entonces, eso nos está diciendo de que el niño está teniendo una serie de comportamientos totalmente desfasados. Bien. Aquí estamos hablando, este ejemplo me parece muy interesante cuando hablamos de lo que tiene que ver con la creatividad de los niños, ¿sí? Porque en la medida que nosotros les estimulemos la creatividad, es a partir de que le permitamos que sea curioso, obviamente con toda la vigilancia del caso, no es que simplemente descubra el mundo quemándose las manos, ¿no? O electrocutándose, pues obviamente que no. Bueno, de hecho va a aprender que eso no lo puedo volver a hacer, ¿no? Por el dolor tan grande que lo queda, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que generar esa curiosidad, esa imitación y esa experiencia o experimentar lo que observó, lo que hablábamos nosotros con respecto a Bandura, ¿sí? Y el ejemplo que colocan aquí en el texto es, se narra la experiencia de Natalie, una niña de 11 meses, que imitó a un mono usando un palo como herramienta. La idea es que la niña lo haga, que imite la utilización de la herramienta como forma de solucionar un problema. Eso es curiosidad, eso es aprendizaje, eso es creatividad. ¿Sí? Pero si yo lo que hago es coartarle al niño su creatividad, que yo soy muy dado en mi casa a que mis paredes estén supremamente limpias, obviamente, debe ser, ¿sí? Y si mi hijo, entonces, mi hijo de 3 añitos y medio, coge las crayolas y empieza a rayar la pared. Yo tengo dos opciones, o lo manejo correcto, o le pego la vaciada a mi hijo, ¿sí? Si yo le pongo la vaciada a mi hijo, le estoy quitando la curiosidad. Le estoy quitando la iniciativa, le estoy quitando el aprendizaje, ¿sí? Obviamente tampoco es que esté bien hecho eso. Entonces yo le voy a decir al niño, a mi hijo, le voy a decir, ven papi, vamos a coger estos colores, estos crayones, ¿sí? Y vamos a dibujar lo que tú dibujaste acá, lo vamos a dibujar acá en este papel periódico. Le colocamos cinta acá y dibuja lo que tú quieras acá. Pero esto que tú hiciste acá, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y le voy a decir, Camila, vamos a coger cómo limpiamos la pared. Pero no es que con libertad de expresión, su curiosidad, el hecho de que quiera aprender a dibujar como yo dibujo. ¿Ve? Pero hagámoslo acá. El niño nos lo va a agradecer enormemente. ¿Ve? Porque no le estamos coartando su creatividad. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de que son momentos vitales e importantes para los niños. Componentes de la creatividad, ¿sí? La capacidad que tiene el niño para generar ideas. Y eso se da a partir de qué? De la oportunidad que yo le estoy permitiendo que las genere. ¿Sí? Si yo a cada rato lo regaño, lo limito, lo insulto, le golpeo, pues entonces esa fluidez se va a perder. La capacidad de generar muchas ideas no se va a dar. Va a tener muy pocas ideas, porque va a tener miedo a equivocarse. Va a tener miedo a hacer las cosas mal.
y prefieren hacerlo. ¿Sí? Y eso no está bien. Flexibilidad, perdón, capacidad de cambiar enfoques o puntos de vista. ¿Sí? Oiga, hagamos las cosas de una manera diferente. Si mi compañero dibujó una flor de tal manera, yo quiero intentar dibujando la flor de otra manera. ¿Sí? Pero a veces los profesores en etapa preescolar quieren que se dibuje como él dice que se dibuje la flor. Sí, exactamente. Entonces tampoco puede ser así. Originalidad de acuerdo a su propia confianza, a su propia idea. Yo quiero hacer cosas que son originales, que son mías, que son totalmente de creación mía. Así haya armado un monstruo, pero es mi monstruo, ¿no? Lo creé yo y me parece hermoso, me parece bonito. Y yo como papá, o ustedes como mamá, señoritas, pues tienen que reforzarle eso. Tienen que valorarle eso, tenemos que valorarlo, porque son las tareas que hacen ellos, y para ellos eso es lo mejor que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, que sean ideas novedosas, inclusive a veces inusuales. Y la elaboración es pues como qué tanto en detalle estamos haciendo, qué tanto yo dibujé la cara con los dos ojos o con tres ojos o con dos bocas, la originalidad, ¿no? Que eso tiene que ver el detalle, la riqueza en esa elaboración y ejecución de ideas. Por lo general los niños lo que hacen siempre es aprender por imitación y lo van a hacer en la medida que obtengan siempre esos modelos de comportamiento. Lo que desean ellos es evitar la sobreprotección, ¿sí? Limita la independencia, la creatividad y el desarrollo de la personalidad del infante. La idea es que pues, tenga esa posibilidad de explorar su mundo para que evitemos el retraso en el desarrollo, para que evitemos que sean pocos autónomos, para que evitemos que sean inseguros, que sean supremamente mimados. ¿Sí? Dejémoslos que se equivoquen, dejémoslos que se caigan, obviamente con toda la cuidado, ¿no? Sí, no, sino que los veo allá arrimados a... No, no, eso, pero no es que los veamos allá arrimados a la ventana en el cuarto piso y se quedamos viendo la novela, ¿no? No, no es la idea. Pero, por ejemplo, me pasa cosas mínimas, pero yo entiendo que en la retribución que eso me conlleva a mí, porque me la paso más en la clínica que en el trabajo. Te digo, si se le pasa algo, si se cae, sale en cuando yo te digo, una cosa que yo no estoy supervisando, me hace pasar 4 o 5 días en la clínica y trabajo. Sí, claro, claro. Pues pienso yo que todo, o sea, todo es un trabajo integral. Tú tienes que estar con el terapeuta ocupacional, con la nutricionista, con el psicólogo, con el neurólogo, y es un trabajo integral. Yo sé que tú te vuelves como Chiflis precisamente porque tienes mucha información y hay que trabajar muchas cosas, pero su merced no lo puede hacer solita. Y obviamente tiene que seguir las indicaciones y recomendaciones que dan los médicos, pero seguirlas juiciosamente y pensando en que eso va a evolucionar satisfactoriamente para que el niño más temprano que tarde se estabilice. No, y por eso es el error que uno comete. O sea, yo cometo ese error de que a veces lo sobreprotejo mucho para no llevar, pero me salto mucho esas etapas que él tiene que vivir. Pero yo digo, no, si yo no le puedo hacer eso, vea. No, pues déjalo hacer, pero estás pendiente, ¿no? O Es sea, papá, tú con quién vive el niño, con con el qué, esposo sí, y el hermanito, sí, y la persona que nos ayuda, pero sí, claro. no es tan fácil. Lo O que sea, pasa uno es que dice, sí, todo el mundo tiene que estar hablando el mismo lenguaje del cuidado del niño. Yo entiendo eso, y que todo el mundo tiene que seguir ciertos parámetros comportamentales de cuidado especial, entre comillas, del niño. ¿Sí? Pero es temporal. Si ustedes lo hacen de una manera más consecutiva y juiciosa, ya el niño se va soltando después. Y el niño va evolucionando después. Es que Pero si no lo mantenemos, si lo mantenemos así como un poco acartonado y cuadriculado, el niño se va a acostumbrar a que le hagamos absolutamente todo. exacto, también hay que dejarlos compartir. Yo tengo por lo menos un primo que es autista
bueno, el hijo de mi primo es autista. Y el niño está en un colegio normal, ¿sí? De todos. Obviamente los docentes allá, pues digamos que han tenido como un poquito más de estudio frente a ese tipo de casos, ¿sí? Pero por lo menos a él, obviamente, sí hay que tenerle ciertos cuidados en la alimentación, sobre todo, porque no puede comer ciertas cosas. Pero digamos, cuando uno lo lleva a un parque o algo, hay que dejarlos que ellos también exploren, que ellos también disfruten. Él ahorita ya cumplió 8 añitos, pero usted lo ve y él habla con usted, o sea, es de los que se siente ahí. Pero ese proceso se ha dado es gracias al Lento, acompañamiento. pero se da. Sí, claro, al acompañamiento de todos y a que de pronto también uno como familia apoya el proceso que tienen los padres frente a la educación del niño y en el momento en que a él lo llevan a una reunión, sí, es también sentarlo, que él comparta, que él entienda también que hace parte del mundo, sí, que no es un ser o un bicho raro, porque no lo son, a veces lo tratan así, sí, pero ellos no lo son así, entonces también depende de uno como familia enseñarle también esas cosas y dejarlos que ellos vivan, que ellos exploren, Sí. porque pues sí, lo que dice ella es cierto, el error que uno comete de pronto como padre es que los cohíbe demasiado, por cuidarlos, El miedo. exacto, por el miedo también. ¿A qué pasa algo? Pero pues también uno tiene que aprender a soltar, porque si no, toda la vida ellos van a estar desatados y entonces van creciendo y ellos se van es enfocando como en ese miedo también a la sociedad, al mundo y a las demás Sí. personas. Entonces hay que dejarlos. Ustedes saben que las características de los niños autistas es que ellos viven su mundo, ellos son totalmente su mundo, y que si yo me trato de meter en ese mundo, ellos reaccionan agresivamente Sí, con las personas o conmigo mismo. O sea, es exacto. decir, me autolesiono, me muerdo, me pellizco, y que son Gritan duros. mucho, sí, y duros. hay momentos en que ellos tienen sus crisis, obviamente, pues porque de acuerdo a las etapas que ellos vayan viviendo también van aprendiendo esas cosas, ¿no? Pero lo que le digo también es como también uno aprender y acostumbrarlos a ellos a que entiendan el mundo en el que están viviendo, porque si uno siempre los sobreprotege, pues va a llegar el día en que de pronto uno no esté y entonces ellos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Y es también sensibilizar, y también es sensibilizar a las personas que están alrededor de él. Que al colegio, normalmente un niño con autismo siempre lo ubican en un colegio para niños autistas, ¿sí? Por lo general. Y viven sus aprendizajes así. Pero yo tuve un niño, ya ahorita ese señor recibió un niño autista cuando él tenía como unos 8 años, centro médico. eh, la mamá es sobreprotectora o fue sobreprotectora, pero el niño iba a evolucionar. Ustedes saben de que los niños con autismo no mantienen el contacto visual, ¿sí? Son capaces de resolver una serie de problemas supremamente complejos, pero si yo les digo cuánto es 2 más 2, no pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, esas son las características. Entonces, trabajar con un niño autista, primero uno tiene que tener una resiliencia impresionante y un alto nivel de tolerancia a la frustración, porque a veces uno como terapeuta se fallece, ¿no? Pero cuando uno ve los avances y que uno tiene que involucrar a la familia para que sepa cómo lo tiene que manejar, pues uno ve los avances de esa persona o de esa personita. Y él fue creciendo y ahorita este muchacho, este señor, él empezó a estudiar en el conservatorio, empezó a estudiar música y ahorita el hombre está viviendo en Alemania y se convirtió en un maestro de música, o sea, y tiene una voz impresionantemente hermosa. Yo no sé, la voz de soprano es para mujer o para hombre. ¿La La voz de soprano. Ni idea, no lo sabemos, ¿no? La voz de soprano, ¿no? No sé si es para... ¿Ah? No, no, es que hay una diferenciación que, bueno, no sé, pero lo cierto es que esta persona es un maestro. Y cuando digo maestro es porque estudió en Alemania para mujer. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces hay otro que es para hombre. ¿Cuál sería?
¿sí? Pero es de verdad escucharlo. Creo que es tenor, sí, creo que es tenor. Es como escuchar a Los Ángeles, es una hermosura. Sí, correcto. Bien. Tenemos que tener que los muchachos tengan estas vivencias. Si mis vivencias son satisfactorias, si mis vivencias son agradables, seguramente esas van a cultivarme a mí mi proceso de creatividad. Si mis experiencias son también positivas, ¿no? Si mis experiencias son favorables, o por el contrario, son un poco como absurdas, como negativas, obviamente, esas vivencias emocionales van a enriquecer la creatividad del niño o la van a coartar, ¿sí? La decisión es, dejemos que tengan esas experiencias, dejemos que tengan esas vivencias para el bien de ellos. El juego y la creatividad, lo que decían ellas y ellos, bueno, los compañeros, ¿sí? No hacer todo por él, por el niño, sino guiarlo, esto potencia su independencia, su autoaprendizaje. Los abuelos, ¿no? Los abuelos desde su miedo y desde su profundo amor, como que quieren le hacen todo al niño, lo crían, lo, mejor dicho, es todo. Sí, son supremamente complacientes, complacientes. No es que ya uno como abuelo, uno ya, ¿quién de acá es abuelo? Ninguno, ¿no? 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 No. Sí. No, pues de que, Mira, tú tienes 22 años y cuando cumplí 18 lo primero que hice fue volverse decidió no tener hijos. Pero es que no hay población, ahorita yo veía, pues, de hecho, es todo lo contrario. Una lesión, ¿no? Una lesión de tener hijos. Dale, dale. Prefieren tener mascotas. Sí, pues yo recuerdo cuando estaba en el colegio, había una época donde en las noticias salía, embarazo, 15 años, no sé qué, y hubo toda una campaña de prevención de sexualidad, y ahorita pues, como todo lo contrario, Solo animales. Sí, Pero son más costumbres. Sí, sí. Esto es lo que yo les decía, la cultura que es supremamente importante de cómo, dependiendo de donde crezcamos nosotros o nuestros hijos, así se van a comportar. ¿Sí? Hay una serie de normas universales. Bueno, más bien, hay una norma universal que se respeta en todo lado y es el incesto. El incesto es algo que no está permitido en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Pero las normas, sí, de acuerdo a la región geográfica, pues obviamente se van a estar generando pues como esa serie de comportamientos, ¿no? Los africanos son muy dados a, a, a quererse parecer al animal tótem de la tribu. Entonces se cogen el martillo y el cincel y se parten los dientes para parecerse al mono que tiene los dientes, los incisivos partidos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Nosotros cuidamos nuestra dentadura porque es la imagen de nosotros. ¿Ven? Y así hay muchas otras cosas con respecto al tema de las normas y la cultura que se establece en la región donde crece. La educación integral, la parte psicológica, la intelectual académica, la física, la social y la formación en valores. Eso es lo que nos va a permitir en últimas que los muchachos tengan unas ventajas bastante interesantes. Un lenguaje claro y adecuado, hablarles a los niños con un lenguaje que puedan entender sin subestimarlos, ¿no? Muchas veces nosotros los papás creemos de que nuestro hijo o nuestros hijos son desobedientes. Yo le digo a mi hijo, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, vaya al segundo piso y tráigame el libro que está allá encima del escritorio.
Y el hombre llega allá, mi hijo llega allá y una gran cantidad de libros. El problema no fue el niño, el problema fue mío. Que no le expliqué muy bien la instrucción, que no le dije, tráeme el libro de pasta roja que está sobre la mesa, que tiene unas letras negras. No, sí, se quedan, como no entendieron bien la orden, no obedecen, pero yo los rotulo como desobedientes. ¿Sí? No, lo que yo tengo que hacer es coger al niño y decirle, presta la atención. Quiero que me traigas, por favor, presta la atención. Quiero que me traigas tal cosa, tal. Me dice entender mi papá o no papá. ¿Sí? A ver, entonces ven, tráelo, por favor. Ahí sí yo espero que la orden la cumpla en el menor tiempo posible. Vale. Pero siento que los papás también están vinculados con la represión, ¿no? Es el primer modelo de represión que nosotros seguimos. Les voy a colocar un audio. No, no llores. Sí, te veo para ti, pero para que llore por algo. No, decía él. Es un varón. Ajá. Por favor, escuchen este audio. Hagamos silencio y escuchemos este audio. Niños. Todo lo dedicado, lo que quiera, profesora, pero yo creo que para eso es que su merced ejerce esa labor de profesora. Yo no tengo tiempo para hacer dictados ni para hacer cosas. Yo le apoyo lo que pueda, pero yo no tengo tiempo para hacer cosas. Yo creo que a la que le pagan para educar a los niños es usted. O si no, pues deberían dejarlos en la casa y no les enseña. Es mi modo de pensar. Entonces, si ves, su merced no puede esperar para preescolar, porque es que yo la verdad yo el profesor no sirvo. No tengo genio y otro yo el profesor no sirvo. Pero no pasa nada. Ese es el papá. Modelo del papá. ¿No? Y entonces usted quiere contarle el libro después. Y ese mensaje que le manda a la profesora. Bueno. María Paula Ballesteros. María Paula. Tampoco está. Bueno. Laura Bejarano. Natalia Bernal. Valentina Berríos.
Mónica, dos. Ingrid Camacho. Castiana, Camilo. Cañón. Camila Cárdenas. Camila Cárdenas. Rolio. Valentina Castillo. María Paula Chávez. Jessica Contreras. Andrés Cortés. Oscar Pastán. Sara García. Laura Gracia. Valentina Amarillo. Luisa Moreno. La que esperaba.
Cristian, está. Mavi, Alejandra Ramírez. Alejandra Ramírez. Ah, bueno. Sí. Paola Romero. Es que cuando estoy cuando ya pasó. Entonces, Francis Tapur. Gracias. Nadie está borda. Señor, ¿Quién sí? profe, Y Luz. no fui perdiendo. chao, profe. Ay, no, ay, Ya no. gracias. Creo que está en el centro de Hay una bellísima conceptual, película y temarios. Ahí está, búsquenlo en la próxima. Y se empieza a explicar la relación. Porque yo soy por algo, y no le me está dando. Papá Sofía. Gracias. Resiliencia. Karen. Bueno, con todo lo que hace, no contaría ni la mitad de las cosas. Todo lo que quieras.